Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado al análisis de temas jurídicos de interés y actualidad de la República Dominicana y el mundo. Hoy dedicaremos esta cátedra jurídica a hablar de derecho electoral y de partidos políticos. Para ello, contamos con la presencia de un especialista en la materia, quien se desempeña actualmente como director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral, con más de 20 años de experiencia, desde 1996, fecha en la que ingresó a laborar como instructor en la Junta Central Electoral. Luego ocupó la posición de secretario general de la Junta Central Electoral hasta la posición que ocupa en el día de hoy. Pero anteriormente se desempeñó como consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos. Hoy hablaremos con él de varios temas de interés. ¿Qué es un partido político? Hablaremos de transfugismo, los requisitos que deben reunirse para poder formalizar un partido político. Hablaremos de los periodos de precampaña, de campaña, la regulación electoral, los topes de gastos, los mecanismos de que se dispone o que dispone la ley para fiscalizar a los partidos políticos y especialmente hurgar y buscar y establecer si se exceden en los gastos de campaña. Por igual, ahondaremos y profundizaremos en el sistema de sanciones que contiene tanto la ley de partidos políticos como la ley electoral, la ley orgánica de régimen electoral, respecto a las sanciones, las faltas y sanciones administrativas que podrían imponerse cuando se violan estas leyes. Manténgase en sintonía y en breve damos inicio a esta cátedra jurídica enfocado en temas electorales y de partidos políticos. Tenemos con nosotros al doctor Hilario Espiñeira, quien es el director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral, pero es un especialista a carta cabal. Desde el año 1996 que ingresó como instructor para los colegios electorales en la Junta Central Electoral, luego fue secretario general de la Junta Central Electoral y ocupó varias otras posiciones. En el día de hoy se encarga de la fiscalización de los entes políticos autorizados, que es una función, vamos a decir, de relativamente reciente creación, a partir del surgimiento de la ley de partidos políticos y luego una resolución que específicamente le da cuerpo a estas funciones que desarrolla el doctor Hilario Espiñeira. Sea bienvenido a esta cátedra jurídica, que será usted el catedrático invitado que informará a toda la audiencia que nos escucha por radio y también por televisión. Gracias, doctor Conde. Muy buenas tardes a todos sus televidentes y radioescuchas y los que nos oyen por las redes sociales también y la internet. Así es. En el año 2018 y 2019 fueron años de debates interesantes porque se aprobó en el 2018 la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y en el 2019 se aprobó la modificación de la ley de régimen, la ley orgánica de régimen electoral. Esas leyes generaron muchos debates, hubo muchas discusiones, pero al fin de cuentas se tuvieron estos dos instrumentos. Quiero que primero hablemos de la ley de partidos políticos, que es la 33-18. ¿Había una razón real para aprobar en la República Dominicana una ley de partidos políticos? Sí, realmente debemos retrotraernos un poco en el tiempo, ya que recordemos que en el año 92-94 se iniciaron las grandes reformas estructurales del país. Básicamente tuvimos código tributario, código de trabajo, una reforma aduanera que se aplicó por decreto y duró muchos años. Y ya luego de las elecciones del 96, en la continuación de ese proceso, usted mejor que yo conoce esos tópicos, se creó el comisionado para la reforma del Estado, reforma jurídica en todos esos en su gran amplitud, y desde ahí se inició la necesidad de reformar la ley electoral, porque acuérdese que fue un compromiso luego de los procesos electorales 94-96. Claro, la crisis del año 1994, correcto, el pacto por la democracia. Claro, entonces, y de ahí surge la ley 275-97. Que es una ley que en su momento fue, mire, uno después que la ve retroactivamente dice que era una muy buena ley para la época, pero ¿qué pasa? Se fueron generando situaciones en los desarrollos de las elecciones, en el entorno internacional, que ameritaban realmente la adecuación de la ley, porque la ley cubría básicamente todo lo que tenía que ver con la parte organizativa de elecciones. La ley de partidos simplemente establecía los requisitos para conformar o solicitar el reconocimiento de un partido y realmente era huérfana en muchos otros aspectos.
y como le digo, del 97 que se aprueba la ley 275 hasta el año 2018 pasaron muchos años, muchos intentos. Nosotros mismos en la Junta Central Electoral depositamos 5 o 6 veces, reintrodujimos tanto el proyecto de ley orgánica del régimen electoral como la ley de partidos políticos. Y realmente era una necesidad, era un requerimiento de las organizaciones políticas, pero el manejo y la estructura del funcionamiento de los órganos constitucionales como es el Congreso, en sentido general Cámara de Diputados y Senadores, tiene una dinámica muy propia y no fue hasta el año 2018 que se produjeron esa reforma, en agosto del 18 y en febrero del 19 la ley 1519. Esto es una ley que tiene un nombre bastante largo. Sí. Habla de regular los partidos políticos, las agrupaciones y los movimientos. Sí. Y uno se pregunta cuál es la diferencia. Yo sé que el público que nos escucha y que nos ve en la televisión se pregunta cuál es la diferencia entre un movimiento, una agrupación y un partido político. Sí, básicamente la diferencia estriba en que los partidos son entidades que tienen alcance nacional, o sea, cuando usted va a conformar un político se supone que es alcance nacional. Las agrupaciones tienen más una característica regional, que puede ser provincial, municipal, okay. O sea, puede tener múltiples, inclusive pueden ser regionales, dependiendo. Y el movimiento sí ya es una entidad que se circunscribe a los municipios. Okay. Municipios, los movimientos, y las agrupaciones puede ser regional, municipio, provincia, ese tipo de cosas. La diferencia básica es el alcance. Es el alcance geográfico que tiene. Sí. A eso yo te sugiero que luego inviten a Lenny García de Partido Político, que ya con mucho gusto maneja ese tema y te podía dedicar un tiempo exclusivamente. Está en agenda y usted es responsable de ayudarme en esa, en la consecución de esa entrevista. Estamos en eso. Bien, mucha gente se pregunta... si yo quiero formar un partido político, sí. ¿Cuáles son los pasos que yo debo dar? ¿Cuál es el procedimiento que marca la ley y la misma Junta? ¿Qué es lo que exige? Sí, la ley establece una serie de requisitos. Primero usted tiene que delimitar el tipo de agrupación o de entidad que usted pretende solicitar reconocimiento. Como dijimos antes, si es un partido, una agrupación, un movimiento. La ley establece unos requisitos que te puedo decir rápidamente. Bueno, tiene que tener estatuto, plantear una directiva, sus símbolos, órganos directivos, ese tipo de cosas. La ley los detalla que lo pudimos ver, pero básicamente el objeto, vamos a decir, ideología, o el objetivo del partido, vamos a decir, si pudiéramos usar el término, quizás no esté muy bien utilizado, pero eso que es su aspiracional, vamos a decir, político en el manejo. Deben aportar, por ejemplo, un listado de personas que den su visto bueno, normal, es el 2% del total de las elecciones anteriormente. Claro, va a depender si es partido, el 2% nacional si es partido, si es agrupación por las demarcaciones, y si es movimiento por la demarcación municipal que se plantea. Y luego que se presenta la solicitud, sea de partido, agrupación o de movimiento, sí. ¿Qué es lo que verifica? ¿Qué es lo que revisa la Junta Central Electoral? La dirección de partido político lo que hace primero es lo que se llama una evaluación de escritorio. Recibe toda la documentación, se verifica que la documentación está acorde con las exigencias de la ley y claro, y de la Constitución. No puede ser un partido que vaya a ser antisistema, o sea, la misma Constitución lo prohíbe. Y luego de eso, si hay alguna adecuación que hay que hacerle y estuviera todavía abierto el plazo para ello, te pueden indicar corríjame esto, corríjame lo otro. Se exige también un informe económico desde que se empezó a gestar el partido hasta el momento en que se presenta, cuando se ha gastado, ese tipo de cosas. Realmente, y la declaración de ese 2% que debe estar expresada en los formularios que la misma dirección de partido político establece para esos fines, que se facilita cuando una persona se acerca ya a hacer las indagatorias de cómo presentar una solicitud de reconocimiento. ¿Y la Junta hace verificaciones de la veracidad de esas firmas o de los que dicen ser acólitos de ese partido? No, es que ya la ley no te exige que tengas que ser miembro del partido. Ya lo que te piden es como, diríamos que es un permiso sociopolítico. O sea, yo no tengo objeción a que ese partido se forme. Antes te exigía afiliado, lo cual lo convertía realmente en un requisito muy difícil de cumplir, vamos a decir así. Muy difícil de cumplir. Pero la firma, la verifica. Sí, no, está sometido. No, y además, ¿qué pasa? Luego hay un procedimiento que cuando se haga la presentación de estos fines específicamente, la Junta tiene una manera de verificar con un procedimiento aleatorio.
la veracidad de la afirmación que ha dicho una persona que sí, que no tiene objeción a que ese partido se le otorgue el reconocimiento. Es un procedimiento que en una próxima presentación usted verá que vale la pena que se vea, porque hay un procedimiento muy bien organizado por la dirección del partido político que se lleva a cabo a nivel nacional con rutas. Es un trabajo muy interesante. Sí, hay un procedimiento y una verificación. Hay países que permiten la participación en procesos electorales sin contar con una estructura política. Sí, ¿Eso es posible en la República Dominicana? No, porque tanto para partidos de oposicionismo político se te exige una directiva. Y para las denominadas candidaturas independientes que puedan presentar también, ¿qué te dice? Tiene que someterse a una estructura parecida al partido político. Todo lo que sea una organización política tiene que estar sometido a una organización mínima. La ley no te dice cómo tiene que ser, cuánto tiene que ser, pero tú tienes que tener una estructura, aunque sea en candidatura independiente, tiene que estar formada bajo una estructura específica. ¿Y no establece alguna línea, algún lineamiento respecto a cómo debe organizarse? Si debe tener, por ejemplo, un comité político, no, una asamblea. Eso está a la libertad del estatuto interno. Tú lo que tienes que presentar es un estatuto interno, claro que no, como dije ahorita, que no vaya en contra de la Constitución y las leyes. Hay un fenómeno que se produce mucho en nuestra democracia, y es que muchos partidos políticos están secuestrados por algunas cúpulas que no se validan más que por su autoproclamación. Sí. ¿Tiene esta ley de partidos políticos algún mecanismo para obligar a esos partidos a someterse a la democracia? Bueno, por lo menos uno de los grandes cambios que tiene la ley es que obliga a las organizaciones políticas a que frecuentemente, con periodicidad establecida por los propios estatutos, se renueven sus autoridades. Eso sí lo establece la ley, que es una ganancia que se tiene con ese. Ahora, que ya luego usted lo que tiene que supervisar y ver que cada proceso que se vaya a hacer para esos fines realmente se cumpla los requisitos, y el que no esté de acuerdo, ya también jurisdiccionalmente existen opciones para atacar cuando se entienda que no se ha cumplido el debido proceso, que no se han aplicado vamos a decir, los procedimientos que garanticen esa equidad en la competencia interna y una oportunidad real para aspirar a formar parte de los órganos directivos de los partidos. Claro que sí. Eso es uno de los objetos de la ley de partidos políticos. Uno de los grandes aspiracionales era eso, precisamente, más que otras cosas, sino que las cúpulas se vieran en la obligación de periódicamente tener que renovar sus autoridades, someterse, vamos a decir, a sus partidarios, a sus miembros, a sus afiliados, a renovaciones y al escrutinio, vamos a decir, pero no obstante la ley establecer eso, ¿existe actualmente desde la Junta Central Electoral algún mecanismo para verificar que efectivamente esos procesos de selección de esas cúpulas dirigenciales cumplen realmente con los requisitos de la democracia? Bueno, yo sí te puedo decir, y claro, como te digo, esa parte es bueno que la veamos después que ustedes la vean con la directora del partido político, Lenny García. Porque sí, realmente, o sea, los partidos al momento de realizar sus asambleas tienen que ir a la Junta y decir, mire, yo voy a hacer esto, porque la ley los obliga también a que todas las decisiones que tomen en asamblea que tengan cierta relevancia deben ser depositadas en la Junta. Entonces ellos tienen que convocarla y claro, y la Junta va y supervisa esos eventos. Ahora yo digo, consecuencias. Si no cumple ese partido político con ese requisito, ¿cuál es la sanción si existe en el marco de la ley? Bueno, lo que pasa es que ya esa parte viene sujeta a una impugnación, por ejemplo, de una parte interesada, que entienda que no se cumplieron los requisitos. Fíjate que está abierta la vía jurisdiccional, que es el Tribunal Superior Electoral, que es el que está facultado para conocer esos posibles conflictos. Y eso también es un medio de garantía de que si usted entiende que se han vulnerado ciertos derechos, usted siempre va a tener una vía para atacar esa asamblea o esa convención o ese método de renovación de autoridades. ¿No prevé la ley alguna retención de fondos de los que le provee el Estado? No, por esa parte, en esa parte específica no. Y hablando aquí de fondos y también de educación electoral, claro, y respecto a la democracia, uno de los avances que tiene la ley de partidos políticos es que establece la obligatoriedad de los partidos de establecer un porcentaje de los recursos que le da el Estado para el tema de educación. Sí. ¿Cómo se supervisa que esos partidos políticos cumplan de forma adecuada con ese porcentaje que establece la ley? Sí, ese es un porcentaje, vamos a decir, que es transversal, que los obliga de la contribución económica que el Estado está. Los partidos deben invertir no menos del 10% del total de la contribución económica en la parte educativa. Entonces, que nosotros tenemos, no sé si tocaremos más tarde un segmento específico de
de la financiación, pero es parte de la fiscalización. Iremos hacia el siguiente segmento. Pero te lo puedo decir ahora que nosotros, lo veremos después cuando toquemos una parte del presupuesto, cómo nosotros tenemos una medida por lo menos de medir que si realmente se está cumpliendo eso. Perfecto, perfecto. Hay un tema que yo lo he tomado en el gobierno de la mañana, que también tengo participación, como un buque insignia, porque creo en el control de las campañas electorales. Es como un mecanismo para, de alguna manera, aminorar los gastos y permitir que otros valores, que otros medios, que que sean otras las condiciones las que se impongan en el proceso electoral y no solamente aquel que tenga más recursos económicos. Y veo yo que el control del periodo de campaña ayuda en parte a lograr ese objetivo. Quisiera un poco que nos hable sobre los periodos de pre-campaña, periodo de campaña, cuándo se inician, cuándo terminan, y si hay alguna sanción al incumplimiento de estos periodos. Sí, fíjese, en principio la ley 3318 exige en cuanto a los periodos de pre-campaña que la pre-campaña se inicia el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. En este caso fue el 1 de julio del 2023, y que el periodo de pre-campaña termina con la elección de los candidatos. Tenemos primarias que se pautan hasta el 1 domingo de octubre y las otras modalidades de elección de candidatura hasta el 3er domingo de octubre. O sea que tendríamos, vamos a decir, octubre. La ley da en el caso de primaria 5 días después del evento para proclamar los ganadores. O sea, hablaríamos que la primera semana de noviembre culminaría lo que es el proceso de pre-campaña o de campaña de elección por los diferentes medios de elección interna de los partidos de candidatos, claro que sí. La campaña interna. Sí, la ley establecía algunas sanciones, pero que con la ley 2023 como que terminó, porque decía que si usted empezaba la campaña a tiempo no la admitía en la candidatura, pero eso quedó como derogado con la nueva ley 2023, o sea, no es una sanción, ya tiene una sanción pecuniaria, sanción administrativa. Pero tiene una sanción. Eso realmente nunca se apeló. La Junta tradicionalmente del año 2018, inclusive antes del año 2018, cuando se empezaron las regulaciones en el 2007, vamos a decir, se empezó a regular las asambleas internas de los partidos y los órganos de elección interna, la Junta trataba de poner tiempo, sí. Pero realmente, la ley debe tener definición exacta de la sanción que se va a imponer, ya sea de carácter administrativo o de carácter jurisdiccional, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La normativa 3318, además que fue sujeta a muchas decisiones jurisdiccionales que derogaron disposiciones. Cuando usted deroga una disposición, por más que usted quiera, eso va dejando coja la ley. Y realmente nunca ha tenido la Junta, aunque hay que decir en honor a la verdad que tradicionalmente ha hecho esfuerzos, por ejemplo, de llamamientos públicos, amonestaciones, medidas cautelares en su momento, que inclusive fueron a veces atacadas por decir que nosotros no teníamos competencia como institución para hacer tipo de cosas. O sea, si usted se pone a ver, la Junta ha tenido un devenir de muchas actuaciones y realmente las personas en el uso del derecho que ellos entienden la CITE han atacado muchas decisiones de la Junta, o sea, en organismos jurisdiccionales. Yo le he llamado a la ley 3318 la ley picadillo, sí. Porque cuando uno analiza la cantidad de decisiones del Tribunal Constitucional que ha ido poco a poco declarando inconstitucional, sobre todo en esto del periodo de pre-campaña, sí, y en el periodo de campaña. Sí. Y a eso quisiera referirme. En el periodo de pre-campaña, ¿qué cosas les están permitidas a los candidatos y a los partidos políticos hacer mientras ese periodo dura? Bueno, se supone, aquí tampoco vamos a decir si yo soy un experto en el manejo, pero a grosso modo se supone que pueden desarrollar actividades dentro de los locales de los partidos, o se ha sido un poco más en locales cerrados, que no implique una movilización que obstaculice el tránsito, ni que denote que se está en una actividad excesivamente llamativa, y que pueda dar una sensación de que no hay un control, que vamos a decir que va más allá de lo que debería ser una actividad interna para elección de candidatos internos de una organización política, que no trascienda al público. O sea, que realmente sea un acto interno. Y a partir del periodo de campaña, ¿qué cosas se permiten, qué cosas no? Ya en campaña electoral estamos hablando. Sí, sí. En campaña electoral, usted tiene permitido usar los medios que usted entienda. Claro, hay que proteger el ornato, la vialidad, la propiedad privada, la propiedad pública no puede usarse para esos fines. O sea, hay, así a grosso modo también, en esta parte quizás después luego Mario Núñez el director de elecciones, darte cosas más específicas. Pero claro que sí, la ley tiene limitaciones. Y está, como podemos ver también más adelante,
para tratar de ayudar a eso, lo que son los topes en los gastos que pueden incurrir los candidatos ya para el periodo electoral, y también en el tope que pueda una persona aportar a un candidato en atención al cargo que aspira a obtener. Yo quisiera, antes de ir a la pausa, que sometiéramos a debate esto de la regulación de los periodos de campaña. ¿Realmente es una herramienta que ha resultado ser efectiva para reducir los gastos en la campaña? Por percepción personal mía, la Junta, si lo ha hecho, no lo tengo, pero no entiendo que no hemos hecho un estudio de... y eso depende mucho quizá de la situación política que está viviendo el país en un momento determinado. O sea, los momentos influyen en que tú tengas la percepción de que hay más actividad o menos actividad, pero esa parte yo realmente no tendría manera de que se ha hecho un esfuerzo por regularlo. La Junta lo ha hecho y esta Junta lo ha hecho. O sea, ¿Y a tu juicio eso ha mejorado la democracia? Yo creo que quizá uno no ve a veces las mejoras que tiene el proceso democrático, pero algo hemos mejorado. Claro, yo tengo un aspiracional, y el que tenemos todo el mundo, de que las cosas mejoren quizás drásticamente y vayan alcanzando otros niveles, pero realmente yo puedo decir que la Junta Central Electoral tradicionalmente y en esta gestión también, hay que decirlo, sin ánimo ha hecho un esfuerzo realmente serio y constante para tratar dentro de lo que la ley nos permite, el marco de la ley nos permite. ¿Sí? Bueno, estamos con el doctor Hilario Espiñeira, quien es director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral, hablando de derecho electoral y de partidos políticos. En el siguiente segmento ya comenzaremos a hablar, a profundizar en la ley de régimen electoral, la nueva ley 20-23. Manténgase en sintonía y en breve continuamos. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z. Hoy estamos hablando de derecho electoral y las regulaciones de partidos políticos. Contamos con la presencia del doctor Hilario Espiñeira, quien es el director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral. En este segmento vamos a hablar precisamente de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Desde el año 97, con la Ley 275-97, hubo una reforma en el año 2019, con la Ley 15-19, una ley que comparada con la anterior tuvo corta duración, pues fue reformada recién el año pasado con la Ley 2023, pero más que reformada, una derogación porque se reestructuraron varios de sus contenidos. Vamos a hablar de esta ley y de su trascendencia. ¿Qué significó la Ley 15-19 con relación a la Ley 275-97? Bueno, fue una ley, como usted dice, de corta duración. Pero la ley realmente tenía algunas incongruencias, inclusive hasta se solapaban plazos, ese tipo de cosas. Y precisamente esta junta, esta conformación de la junta actual, encabezada el magistrado Román Jaque, fue que sometió el proyecto de modificación de las dos leyes, tanto de la ley de partido, agrupacionismo y movimiento político. Bueno, usted tiene un ejemplar por ahí que fue de amplia difusión. Así es. Y en uso de sus facultades constitucionales fue esta Junta Central Electoral que sometió esa propuesta de modificación de las dos leyes. Y que tengo que decir, es una propuesta motivada que recoge las decisiones del Tribunal Constitucional, incluso del Tribunal Superior Electoral, comentarios de doctrina, o sea, es un trabajo muy bien sustancial. Realmente, inclusive, no quiero, ¿verdad?, con eso que nadie se vaya a sentir mal. Es una propuesta, como dice usted, muy interesante, muy motivada. Cada modificación está motivada y realmente el libro, independientemente de que en su totalidad se haya acogido como ley o no, realmente esto es un libro de texto. Claro. Y yo debo decir, por ejemplo, yo en parte de una tesis de una maestría usé parte de eso porque realmente hay unos conceptos muy interesantes, porque realmente están muy bien fundamentados. O sea, la Junta hizo el ejercicio y ejerció su facultad de presentar esa propuesta legislativa. Claro, la ley 2023 copia muchas cosas de la ley 15-19, pero realmente se acogieron algunas de las propuestas hechas por la Junta. Y esta ley 2023 sí es una ley más orgánica, mejor estructurada, porque quizás fue también la otra vez por la velocidad, no sé, es un asunto fue más de cuidado de redacción y de cierto, había inclusive en algunas partes párrafos que se repetían, o sea que oficialmente estaban repetidos, ese tipo de cosas. Pero claro, esta es una ley ya con una mejor estructura.
y tiene muchos avances con relación a la ley 1519. Bueno, ¿qué cosas trae esta ley Bueno, distinto a la ley anterior? Bueno, por ejemplo, establece, por ejemplo, si nos vamos a la parte de las sanciones, tiene ya una definición bien estructurada de cuáles son las sanciones de tipo administrativo que puede imponer la Junta, claro, a través del mecanismo que se ha creado. Establece bien qué son los delitos electorales, cuáles son los crímenes electorales. Hay una decantación más especificada de atribución de competencia también en ese tipo de cosas. La ley en esa parte está bien estructurada. Se crea todo lo que tiene que ver con la jurisdicción de la Procuraduría Especializada en asuntos electorales. No sé si el nombre correcto, así que está en la ley, pero ya está estructurado a cómo se conforma esa Procuraduría. O sea, está realmente muy bien detallado. De acuerdo a esa nomenclatura, las funciones que tiene cada quien. Ya sabe, ahí sí hay una asignación de límite de facultades. Se trata de evitar confusión en asignación de roles. Esa parte la tiene muy bien. Están mejor definidos los plazos, que la ley 1519 tenía unas incongruencias, están medio corregidas. A pesar de que la Junta propuso reducción en los topes de los gastos, se mantiene el mismo tope que existía en la ley anterior, o sea, pero la Junta hizo una propuesta formal de reducción de los topes como una forma de abaratar la campaña, de hacerla menos onerosa, y los topes, por ende, de los aportes, que se puede aportar hasta el 1% del tope que está permitido para cada tipo de candidatura. Ahí quisiera un poco, para educar sí, y edificar a la audiencia, que quisiera que nos explicara cuáles son las funciones de la Junta Central Electoral conforme a la Constitución y a la ley de régimen electoral. Bueno, recordemos que primero hay un mandato constitucional que ordena que las asambleas electorales se reúnan cada 4 años. Entonces, en ese rol, la Junta Central Electoral tiene la facultad constitucional de organizar, dirigir y supervisar esas elecciones, o sea, esa reunión de esas asambleas, que es la que nosotros se conocen como las elecciones ordinarias, que se llevan en febrero y en mayo de cada 4 años por mandato de la Constitución. Esa es la función básica. Entonces, en atención a esas funciones, la Junta tiene también, en su ley orgánica, una serie de facultades para reglamentar todo ese mandato constitucional de organizar, dirigir y supervisar esas elecciones, claro, también con el apoyo de las juntas electorales, que son de dependencia de la Junta Central Electoral, que son, vamos a decir, el brazo ejecutor en cada municipio de las decisiones que emanan de la Junta Central Electoral como organismo rector de ese proceso, según la Constitución. Bueno, además de esas funciones electorales, tiene también la custodia y la responsabilidad del registro electoral. ¿Es así? Sí, fíjese que la Junta Central Electoral dice, son dependencias de la Junta Central Electoral, tanto el registro electoral como el registro civil. Okay. Acuérdense, el registro electoral tiene su ley propia, la ley 70, si mal no me acuerdo, la ley de registro electoral, que tiene una estructura orgánica en qué consiste el registro electoral, y por mandato de constitución pasó a ser parte de la Junta Central Electoral. Eso está bajo la hegemonía de la Junta, igual que la Dirección de Registro Civil, que era la ley 659 antes, y ahora se ha promulgado y está en vigencia una nueva ley de registro civil y de registro de actos del Estado Civil, que está vigente, la 423, si la memoria no me falla. Y si eso son unas funciones que son paralelas a todo lo que tiene que ver con la función electoral, pero que no deja de tener una logicidad, ya que en el registro civil se asientan los datos vitales de la persona y de ahí pasan al registro electoral. O sea, y es bueno porque hay una custodia ya desde el inicio de la vida de la persona hasta el cese de la vida, que la Junta lo lleve, y además se refleja en lo que es la parte electoral. Muy bien. Ahora, quisiera que explicara un poco cómo está conformada la Junta Central Electoral. Bueno, la Junta Central Electoral está conformada por un pleno, constituido por 5 miembros, por un presidente y 4 miembros. El presidente, en este caso, el magistrado Román Andrés Jaque Liranzo. Hay 4 miembros titulares. Está el magistrado Rafael Armando Vallejo Santelice, la magistrada Dolores Altagracia Fernández Sánchez, la magistrada Patricia Alonso Paniagua y Samir Rafael Chamiza. Esos son los miembros, vamos a decir, titulares de la Junta Central Electoral, el presidente y los 4 miembros. Ya la ley permite que uno de los miembros no tenga que ser abogado, o sea, los otros, pero el presidente sí tiene que ser abogado. Entonces la Junta también tiene una estructura administrativa organizacional conformada por direcciones: dirección administrativa, dirección de informática, gestión humana, dirección de elecciones, dirección especializada de control financiero de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dirección de inspectoría, tenemos la dirección de partidos políticos, la dirección de coordinación de juntas electorales. Aparte de eso, en un rango, vamos a decir, porque lo manda la ley,
tiene ahora mismo 158 juntas electorales. Tenemos las oficinas de servicios en el exterior. Vale decir, por cada municipio, una junta electoral. Y tenemos 167 oficialidades del Estado Civil también, que hay una por cada municipio, pero hay lugares que hay más de una. Tenemos las oficinas de servicios en el exterior, que tenemos 16 países diferentes y 31 ciudades. Son más de 31. En el número estoy equivocado, pero imagínate, por lo menos 16 países y 31 oficinas. Tenemos una oficina de coordinación logística electoral, que es como las juntas electorales para el exterior. Nosotros tenemos más de 600 locaciones a nivel nacional e internacional abiertas a la Junta Central Electoral. O sea, nosotros tenemos una estructura organizacional que por las funciones que tenemos constitucionales debe ser vasta, porque debemos estar en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional, donde quiera que haya un dominicano y las condiciones lo permiten, realmente de operatividad, tenemos presencia. En las elecciones pasadas hubo una situación y fue la implementación del voto automatizado. Sí. Se presentó una crisis y bueno, ya con eso la sociedad dominicana en cierta forma ha proscrito este método como una opción viable de proceso de escrutinio y de proceso de elección. Sí. Pero quisiera tener tu visión respecto a la posible implementación o a tu experiencia en otros países en los que se implementan este tipo de mecanismos automatizados para lograr la selección de los candidatos a posiciones electivas. Bueno, yo pienso que nosotros desde desde antes de las elecciones del 2006 ya nosotros usábamos tecnología en las elecciones. O sea, nosotros empezamos usando escáneres en la Junta Electoral. Cuando se llevaban las actas en esas filas inmensas en la Junta del Distrito, que había 4 puertas, esa acta se escaneaba y se digitaba ciego. O sea, nosotros de ahí pasamos a llevar la tecnología a los centros de votación, no a los recintos donde estaban los colegios. Entonces ahí había un escáner y se transmitían las actas de todos los colegios. En el año 2016 pasamos a tener un sistema que se intentó utilizar de escrutinio de los votos, que la máquina contara los votos. Luego pasamos al voto, volvimos al sistema de escanear actas. Para las primarias del año 2019, estrenamos lo que fue el denominado voto automatizado, que era realmente un sistema en que la persona hacía la selección y le salía, vamos a decir, un volante con la impresión de su intención. Yo una vez le llamé impresor de boleta y no le gustó a la gente, o le llamaron voto automatizado, porque realmente en ese momento no era tan automatizado porque había que escrutarlo después. ¿Me entiendes? Pero claro, hemos ido dando pasos. Ahora nosotros usamos los escáneres otra vez. Estamos usando un sistema que se llaman los GEDET. Ahí esa parte hay que invitar también a Mario Núñez, a Johnny y Marcelo Rivera, para que vengan a explicar lo que es el sistema de escaneo, digitación y de actas, el EDET se llaman, que es un sistema innovante. Yo pienso que en la medida que los países decidan usarlo, porque también tenemos que darnos cuenta que eso es una decisión de los entes políticos y es una decisión también de los organismos jurisdiccionales, porque en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional decía como que tenía que estar muy especificado en qué iba a consistir el sistema cuando declaró inconstitucional un artículo de la ley. Entonces, creo que nosotros, en la medida de lo posible, dense cuenta que hay países que venden tecnología para asuntos electorales, pero no la usan. O sea, por ejemplo, en Corea del Sur se vota manual. Ellos sí usan un sellito para marcar, pero el escrutinio sí lo hacen con ayuda, pero no es un voto automatizado. El sistema norteamericano en los 52 estados no se usa el mismo sistema de marcado de boleta. Pero hay muchos estados que sí está totalmente automatizado. Pero lo que le digo es que ni siquiera Estados Unidos, por su condición de estado federal, tiene un sistema uniforme a nivel nacional. Claro. Yo pienso que la sociedad, los partidos políticos deben ponerse de acuerdo con tiempo en explorar esas vías. Pero de hecho, muchos partidos hicieron primarias o convenciones internas usando ese mecanismo. Sí, pero hay que reconocer que la situación que se vivió en febrero de 2020 creó una situación que... Pero yo pienso que... Un tema creo de confianza. Sí, pero yo pienso que quizá en el mundo que vivimos hoy, que está todo, que no nos movemos sin el uso de la tecnología, debería explorarse. Hay países, por ejemplo, como Alemania en su momento que lo descartaron. Países del primer mundo todavía votan a mano. O sea, pero también hay que ver que todo va a depender del sistema político de cada país y del compromiso que se haga y vamos a decir la intención real de que cuando acordemos una forma de votar, todo el mundo esté conforme y debe hacer con la suficiente transparencia
y la suficiente generación de confianza en todos los actores. O sea, yo pienso que no debe descartarse ninguna vía y que se escoge el método con el que todo el mundo se sienta más tranquilo y más confianza. En ese orden quisiéramos un poquito hablar, así en Sí. términos generales, cuál ha sido ese método que se ha decidido implementar en estas elecciones, que ya la tenemos aquí al pie, Sí. al pie del cañón. Es el próximo 18 de febrero, Sí. la elección de los candidatos a posiciones municipales. Sí. Entonces, en ese orden quisiera que nos explicaras cuál es el procedimiento que se va a implementar para las votaciones en esas elecciones. Sí, así a grosso modo, sin bajo ninguna circunstancia querer atribuirme funciones de otros compañeros de la Junta y otros directores, tenemos un sistema, se va a votar igual que se vota siempre, votación manual con boletas. Vamos a tener, en el caso de las alcaldías, boletas para elegir el alcalde de un partido, y vamos a tener boletas para los regidores con voto preferencial, que se implementa por primera vez. Eso es un asunto muy importante, que es un paso, vamos a decir, cualitativo en la forma de votación. Tenemos votación separada por alcalde, igual vamos a tener votación separada de directores y de vocales. O sea que eso le añade un componente de más trabajo a lo que era antes, porque estamos agregando voto preferencial para regidores y voto preferencial para vocales. Entonces estamos trabajando en el sistema del EDEC. Para procesar el sistema se vota manual, se cuentan las boletas manuales, y en el sistema EDEC, que luego compañeros de la Junta vendrán a explicarte cómo funciona, inclusive pudieran hacer una presentación. Claro que sí. Vamos a ver cómo vamos a llevar a cabo, vamos a decir, el uso de tecnología para que salga el acta directamente desde el mismo colegio y de ahí mismo se transmite y pase a formar parte del cómputo. Pero estamos hablando de un escrutinio automatizado. Manual. Es manual. Lo que va a ser, lo que se va, acuérdate que es digitalización del acta, o sea que se va a digitar el acta. Pero en el colegio. En el mismo colegio, no vamos a tener que ir a llenar la mano, escanearla para que la procese la Junta. Vamos a adelantar el proceso para que se haga desde el mismo colegio electoral. Me parece bastante interesante. Será bueno, y me comprometo a hacer las diligencias para que vengan a explicar, porque realmente el procedimiento está muy interesante y yo creo que vale la pena que la persona vea y lo entienda. Pero la gente debe estar consciente que la forma de votar no va a cambiar, va a ser con boleta manual y su marcador. Usted va a marcar el alcalde o alcaldesa de su preferencia, el regidor o la regidora, el director o la directora del distrito que le corresponda y los vocales de ese distrito municipal. En este proceso, bueno, ya en el anterior, los distritos municipales tenían su votación separada. Sí. La novedad en este es la boleta de los regidores, sí, y el voto preferencial, sí, en los regidores y vocales. Y vocales. Entonces, en esa selección, ¿se va a aplicar el método de Home para la selección de esos candidatos? No, es que fíjese lo que pasa. El método de Home solamente se usa para la asignación de escaños. Okay. Luego que de cada partido se determina qué cantidad de escaños tiene, entonces procedemos a contar el mayor número de votos preferenciales y en ese orden se asignarán los candidatos que van a llenar esos escaños. O sea, que el que saque más de Sí. cada uno de los partidos políticos va a ser el candidato seleccionado. Sí, siempre y cuando Sin el peso del partido. siempre y cuando el partido haya accedido a un escaño. Okay. Porque acuérdate que primero se asignan los escaños y después quiénes ocupan los escaños por cada partido. Excelente. Bueno, ahí en algunas ciudades, como es la ciudad de Santo Domingo, en Santo Domingo Este, Sí. es un número importante de Santo regidores. Domingo Este, la circunscripción número 1 de Santiago, son de las más grandes. Sí, Sí. sí. Son circunscripciones bastante amplias Sí, y sí. es bastante complejo Sí. el cómputo de esos votos. Quisiera hablar un poquito del voto en el exterior, que aunque ahora en las municipales no será posible, pero sé que la Junta Central Electoral ha hecho un gran esfuerzo por el registro de los dominicanos en el exterior para lograr una masiva participación. Quisiéramos hablar un poquito de eso, aunque será para las elecciones de mayo, Sí. respecto a qué tantos dominicanos se registraron y cuál será el procedimiento que se agotará para que esos dominicanos en el exterior puedan votar. Sí, mira, ahora mismo no te puedo dar porque realmente no estaba preparado para la pregunta, pero pudiera decir, y me excuso si que hay más de 900,000 inscritos. Si no hay más de 900,000, está muy cerca de inscritos en el exterior, porque no tengo el dato. Lo pudiéramos solicitar quizás para el próximo segmento. Pero se ha hecho un esfuerzo titánico de tratar de acercar al dominicano más a la Junta, porque eso tiene una doble implicación. Cuando Claro. tú haces que un dominicano pueda obtener su cédula en el exterior o empadronarse para votar en las elecciones generales, tú estás enlazando a la diáspora y la estás, no las estás dejando que se desligue
del acontecer nacional, y eso genera dos vertientes, la oportunidad de ejercer su derecho político de elegir, y también lo sigue vinculando a su tierra natal, inclusive de personas que son, vamos a decir, descendientes de dominicanos que no hayan nacido aquí. Claro, eso que son dominicanos por derecho constitucional. Eso es un ejercicio realmente que valoramos que ha hecho la Junta Central Electoral. No, el Pleno de la Junta Central Electoral, a eso le ha dado su presidente, todos los miembros, el presidente, el director del voto en el exterior, que también debes invitarlo a Huel Sepúlveda, porque ellos te pueden dar una panorámica, realmente ahí se ha hecho un trabajo... yo digo que encomiable. Pero hay, por ejemplo, una queja de esa diáspora, sí. Precisamente, aportaron más de 10 mil millones, sí. Y luego no pueden ejercer su derecho político, sí, de decidir cuál es la autoridad que quieren que administre la cosa pública en su país de origen, al que están mandando precisamente una parte de sus ingresos. Sí. En esta parte yo te puedo decir que nosotros realmente como Junta Central Electoral tenemos limitaciones, porque debemos primero trabajar en principio en las locaciones que el Estado Dominicano tiene en función de su representación, ya sea consular o diplomática. Trabajamos en esas áreas, o sea que nosotros vamos condicionados en esa parte, pero a pesar de eso hemos hecho un esfuerzo titánico en los lugares más recónditos que hemos ido, aunque todavía quizás no haya una oficina, una OCLE, pero nosotros hemos documentado personas en los lugares que tú no te imaginas. Y si no somos el único, somos de los pocos países en el mundo que podemos ofrecerle a un dominicano un acta de nacimiento y cedularse donde haya un centro de cedulación. Que eso no lo hacen todos los países del mundo. Hay países aquí que tú no puedes sacar un documento de un país sino estando allá en el territorio. Bueno, estamos con el doctor Hilario Espiñeira hablando de derecho electoral, la ley de partidos políticos. Él se desempeña como director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral. Vamos a hacer una breve pausa y en el siguiente segmento vamos a hablar del régimen de sanciones, vamos a hablar del tope del gasto y de su función principal, que es la fiscalización precisamente de los entes políticos autorizados. Manténgase en sintonía y en breve continuamos con esta interesante entrevista. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z, hoy dedicado a derecho electoral, la regulación de los partidos políticos, y contamos con la presencia del doctor Hilario Espiñeira, quien es director de la Dirección Especializada de Control Financiera de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral. Ahora en este segmento precisamente vamos a hablar de fiscalización, pero para hablar de fiscalización primero quisiera que nos hablara del tope del gasto que se establece tanto en la ley de partidos políticos como en la ley de régimen electoral. Sí, claro, rápidamente vamos a decir, las dos leyes establecen tope para los gastos y tope para los aportes. En la ley de partidos, agrupaciones políticas es un tope para los eventos internos. El tope máximo que me llega a la memoria es para la candidatura presidencial, que son 70 pesos por cada inscrito en el padrón que se vaya a utilizar por cada partido en cada elección. Ya en el ámbito electoral, la ley actual establece, por ejemplo, en el nivel presidencial, 122 pesos con 50 el tope por la cantidad de inscritos. Okay, en el padrón electoral. Sí, o sea, nosotros tenemos ahora mismo, si cortamos el 21 de octubre, que fue que hicimos el corte, hay 8.105.000. Si aplicáramos ese número al tope que tiene una candidatura presidencial, pudieran gastar 992.880.997,50. Gastar. Okay. Y una persona pudiera aportar el 1% de esa suma, que serían 9.928.000 pesos, más o menos. Y la ley establece, en otros países hay también una limitante para el aporte incluso del mismo candidato. Sí. ¿La ley nuestra tiene alguna limitación en cuanto a eso? La limitación es que tú no te puedes pasar del tope de gasto. O sea, que tú puedes autofinanciarte. Nosotros, te puedo decir que tú te pudieras autofinanciar, pero nosotros en consulta que nos han hecho sin ser una resolución, le digo, bueno, no te pases del mismo tope que tiene una persona normal para aportar. Pero no hay una prohibición en ese sentido, en honor a la estricto, verdad. Porque tú lo que no te puedes pasar es del gasto y otra persona no te puede aportar a ti más del 1% del límite permitido para el gasto. Pero es nulo en cuanto puede el candidato de su propio bolsillo aportar. ¿Y cuál es la razón de establecer estos límites en el gasto? No, los límites en el gasto, si tú te pones a revisar la literatura, son medios de control que existe para garantizar una competencia, vamos a decir, equitativa entre candidatos, que tú no puedes gastar sin ningún tipo de control. Básicamente eso es lo que procura, es la equidad en la competencia. Esto en cuanto a la parte de las candidaturas, aunque veremos después que no hay una equidad en la asignación de la contribución económica, en estricto senso hablando, ¿sabes? Porque reciben en atención a la cantidad de votos
y partes iguales, pero eso lo que procura es una equidad en la competencia electoral, o sea, que nadie pueda gastar libremente en detrimento de otro que no pueda agenciarse, ya sea, en este caso, contribuciones privadas, porque dentro de ese tope estaría lo que puede aportar el partido a cada candidato de su partido, que es el 40% de la contribución económica del año electoral, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar, tenemos por un lado, los candidatos se pueden financiar con esas fuentes privadas, de mixto, aporte privado. Puede ser mixto y con aporte que le dé el partido hasta el tope que establece la ley. Exactamente. Entonces, ahora, yo quisiera hablar de la contribución que hace el Estado Dominicano, los partidos políticos para su sostenimiento, para su funcionamiento ordinario. ¿Cuántos son los recursos que establece la ley en términos porcentuales para el sostenimiento de los partidos políticos? Sí, en el año no electoral, luego que se aprobó la ley 3318, no se estableció el monto que el Estado aportaba, se restableció en la ley 2023 porque eso fue parte de los errores, que entonces se dejaba a discreción que se le pudiera dar cualquier cantidad porque no establecía. En los años no electorales, el 1/4 del 1%, lo que sería un 0.25, y en el año electoral, un 0.5%. Y si tienes el dato, mucha gente le resulta curioso. Yo entiendo, y tengo mi opinión, que eso es sano para la democracia, siempre y cuando se supervise, se vigile y se audite, tal y cual veo que se está haciendo. Pero la gente tiene la curiosidad. ¿Qué tanto se le ha dado a los partidos políticos de sus contribuciones desde la implementación de este método de subsidio a los partidos políticos hasta la actualidad? Sí, mira, desde el 1 de enero del 98 hasta el 31 de diciembre del año pasado, porque como este año fue apenas, hoy es sábado, ayer que se emitió que se dio a conocer la resolución que establece los fondos, se le habían entregado a los partidos 22.782.443.658 pesos. 22.000 millones. Sí, en el 98, claro, estamos hablando de 25 años. Wow. Y si tuvieras ahí el dato con relación a lo que en este año electoral se le ha dado a los partidos políticos de manera global. No, todavía, bueno, ayer empezamos a hacer los desembolsos, pero este año los partidos tienen vocación a recibir 2.520 millones. Y ahí quisiera que hablara un poco sobre la forma en que se distribuye. Porque la ley establece o privilegia a los partidos mayoritarios. Creo que el 80% se distribuye entre los partidos que tienen más de un 5%. Tuvieron más de un 5%. Explícanos un poquito cómo hace la Junta para determinar primero cuál es ese grupo selecto de partidos mayoritarios, cuál de los niveles de elección, si se suma, porque hubo discusiones respecto a esto, cómo se determina ese partido mayoritario, qué por ciento le establece la ley y cuánto se le da a los partidos minoritarios. Sí, en ese sentido se estableció, la Junta había establecido un sistema de asignación del monto de la contribución, pero eso fue recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo y entonces el Tribunal Superior Administrativo ordenó a la Junta que utilizando el criterio de favorabilidad se estableciera y en principio se establecen en virtud del mejor nivel de elección, que es el que prima y en virtud de eso que se está y además de otras decisiones jurisdiccionales que van, vamos a decir, enriqueciendo esa misma decisión. Es decir, que si yo saqué más votos en el nivel municipal, se aplica esa cantidad de votos para determinar si yo soy un partido minoritario o no, si fue en el nivel presidencial. A mí no me gusta llamarlos partidos minoritarios, porque los partidos son iguales todos. Partido menos votado o más votado, porque realmente es el término que yo me gustaría. Inclusive el término minoritario no existe en la ley, eso es de uso y costumbre. Perfecto. Entonces aquí estos partidos que tienen mayor afluencia de votantes, ¿cuántos reciben conforme a la ley? Mira, en términos porcentuales. Sí, no, el 80% de la contribución la reciben en esta ocasión 4 partidos. ¿Esos partidos son? El Partido Revolucionario Moderno, Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Ellos van a recibir en este año 2.016.400.000 pesos. Distribuidos en partes iguales. Sí, en partes iguales. Luego hay un grupo que va a recibir 43 millones, que son unos 6 partidos, porque están entre menos de un 5%, pero más de un 1%. Y entonces los que tienen desde menos de un 1 hacia abajo reciben la otra parte. Entonces esos otros partidos le vamos a tener que llamar minoritarios. Sí. Esos partidos minoritarios que tuvieron menos nivel de votación. ¿Cuánto van a recibir? Mira, ese tramo va a recibir el que recibe el más del 1%, va a recibir 302.496.000 pesos.
y los que tienen menos de uno van a recibir 201.416.052,43. Pero viendo así rápidamente los números, veo que casi reciben la mitad de lo que recibe un solo partido. O sea, el total de los partidos Claro. de ese renglón recibe Sí. poco más de la mitad de lo que recibe un solo partido de los mayoritarios. Así mismo es. Y el otro renglón, que son 201.000 millones, ese recibe, un poco menos de la mitad Sí, correcto. de lo que recibe un solo partido. Sí, pero esa es la disposición que tiene la ley. ¿En otros países hay algún sistema No, más equilibrado? ¿No? Lo de equilibrado también, como te digo, lo determina cada sistema. Hay países que tienen una meseta fija, después por nivel de votación, hay otros que tienen nivel de votación, hay partidos que asignan por nivel de escaño, o sea, hay varias modalidades. Entonces, vemos ahí que hay un tope del gasto, que hay un tope de las contribuciones. Vemos que hay unas contribuciones que damos todos los contribuyentes a través de los impuestos, que hay también un tope de esa contribución que da la Junta Central Electoral, el Estado Dominicano, a los partidos para que puedan aportarlo en los procesos de campaña. Sí. Ahora, la pregunta es, y eso ya entra Sí. dentro del rango de tus atribuciones, ¿cómo fiscaliza la Junta Central Electoral que se esté cumpliendo con la ley en cuanto tanto a las aportaciones y los topes de gasto? Bueno, dividiendo rápidamente el tema, nosotros tenemos que fiscalizar dos aspectos, lo que es el gasto electoral y el gasto ordinario. De la contribución económica, ellos están obligados anualmente a rendir un informe en un plazo de 6 meses a partir del 31 de diciembre del año anterior para hacer una rendición de todos los ingresos, tanto de la contribución económica como de los ingresos privados que van a tener. Entonces ahí nosotros vemos de la contribución económica en que ellos lo han invertido y vemos si realmente cumplen con... Por ejemplo, en el año no electoral, ese 50% de gasto administrativo puede subir hasta un 90%, porque el 40% electoral lo pueden usar para todos los compromisos del partido, y vemos si se verifica si se usa el 10%, como dice la ley, para la parte educativa. Eso nosotros lo vemos en los informes, se estudian y se ven si realmente han cumplido. Nosotros también tenemos una herramienta que todos los años, antes del 10 de febrero de cada año, ellos tienen que depositar un presupuesto general no desglosado, que es un total, cuánto va a recibir y cuánto le aspira a gastar. Y entonces nosotros la ley no establece un formato, lo hemos ido enriqueciendo, ya le pedimos ciertas cosas para que no mejore y eso se comprueba de esa parte. Y para el gasto de campaña tenemos el sistema de fiscalización electoral CIFE, que está ya disponible en la página web de la Junta Electoral, donde todo lo que es candidato, nosotros le hemos facilitado la plataforma, porque la ley lo que le exige es que presenten un informe al principio y al final del periodo electoral. No dice cómo, no dice bajo qué formato, y la Junta Central Electoral de una plataforma que está del año 2019, la hemos mejorado muchísimo ahora, hemos puesto a servicio de los partidos esa plataforma para que ellos cumplan con su obligación. Porque otra cosa que hay que decirte, la obligación de llevar un sistema contable institucional y de rendir cuentas es de los partidos y de los candidatos. La Junta ha hecho un esfuerzo gigantesco para dotarle de esa herramienta para la presentación del informe de los gastos de campaña, y le vamos a dar una plataforma para lo que es la contabilidad organizada general ordinaria. Ahora ya ustedes le brindaron la facilidad para de alguna manera poder auditar el cumplimiento de la ley. Sí. Ahora, si no cumplen, ¿cuáles son las sanciones que prevé la ley que pueden aplicarse? En la parte de la parte ordinaria, si un partido no me presenta el informe después de los 6 meses y no me lo presenta un mes, la ley lo que me manda es que esa partida yo la reitero al Tesoro, esa es su sanción. Pero también lo puedo sancionar si le pido alguna información extra para que me justifique cualquier informe que me ha dado. Yo esa parte se la puedo suspender hasta que me cumple, esa parte sí. O sea, hay una parte normativa. Y el candidato o candidata que no presente el informe al principio y al final, y yo diría que durante, con la aplicación de la plataforma, está sujeto a una sanción que establece la ley 2023 de hasta 200 salarios mínimos por el incumplimiento del deber de informar, sin desmedro de cualquier situación que se detecte que pueda ameritar la violación de otra ley de tipo penal o administrativo con una sanción paralela. Pero ya por lo menos tenemos una sanción administrativa que todo aquel que no ejerza o cumpla con la obligación de declarar sus ingresos en la parte electoral es pasible de una sanción de hasta 200 salarios mínimos. Importante la sanción, y bueno, para que lo tomen en cuenta. Hemos arrancado a tener ya sanciones, claro. Y los partidos políticos. Yo quisiera que aquí en este último tramo nos digas cuáles son los mecanismos que tiene la ley para evitar, por ejemplo, que se usen recursos públicos distintos de los dispuestos por la ley, o que los funcionarios públicos incursionen en actividades de campaña que estén prohibidas. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene y cuáles son las sanciones que la ley prevé para ese tipo de situaciones? Por igual,
la ley prevé unas limitaciones a aquellos funcionarios públicos que ya han sido seleccionados como candidatos. Sí. ¿Cuáles son esas limitaciones? Y en caso de que se incumpla, ¿cuál es la sanción correspondiente? Sí, como tú sabes, nosotros tenemos también un reglamento sancionador administrativo, que también vamos a invitar al doctor Peña Conce que venga por aquí a explicarnos muy detallado. Pero la ley sí ya establece amonestaciones. Fíjate que en esta misma semana la Junta amonestó un acto específico. Así es. No voy a entrar en detalle que eso qué. O sea, se ha ejercido, se han hecho llamamientos y ya sí la ley de la sanción administrativa establece sanciones que se pueden ir aplicando. O sea, el funcionario que debió tomar una licencia no tomó, eso es pasible de... también hay una cosa que ayuda mucho, que es la publicidad y la integración de la sociedad en ese tipo de cosas, claro. La denuncia. Realmente, si tú buscas... Cada ciudadano es un agente y si buscas a disposición. En la parte de Ace Project, que es el diccionario electoral que está en internet, tú buscas que una de las sanciones más importantes es la denuncia pública, el escarnio, denunciar el hecho, independientemente de cualquier sanción administrativa que pudiéramos buscar que está sancionable por una actividad que de violar la ley. Muy interesante. Bueno, sí. Lamentablemente el tiempo es arbitrario y vamos a extenderte una invitación para que vengas y además a tus compañeros en la Junta Central Electoral para seguir explicando y educando en este proceso tan importante que tenemos, un proceso para la selección de las autoridades ahora en febrero municipales y en mayo las autoridades presidenciales y las congresionales. Gracias por tu presencia en Cátedra Jurídica en la Z y te reitero la invitación a ustedes, amigos oyentes, decirles que continúen en sintonía con la Z101 en la programación que se transmite tanto en radio como en televisión y la plataforma Roku TV por la vía digital. Los invito a una próxima Cátedra Jurídica el próximo sábado. Muchas gracias por sintonizarnos.